Bueno, antes de que comience a compartirles mientras estoy haciendo una conversión del archivo que vamos a usar, quiero mostrarles que ya en la plataforma de Classroom, no sé si algunos ya lo vieron, hay una partecita, lo voy a compartir para mostrarles, en donde ya he creado una sección de ejercicios para el examen 1. Esta sección contiene ejercicios del capítulo 2 y 3 de la tercera edición del libro de Ogata. Entonces, lo que yo hice fue, primero, les estoy proponiendo, a ver, que yo quiero ver el material, a ver si lo puedo ampliar. Sí. Les estoy proponiendo de los ejercicios, yo simplemente extraje esta hojita de libro para que no tengan que ir a abrir todo el archivo completo. Aquí están los ejercicios, ustedes los pueden ver. Algunos creo que los trabajamos en clase durante las semanas anteriores. Aquí están lo que son 15 o 16 ejercicios, 16 ejercicios. Creo que solamente estos dos de las gráficas los saqué de los que pueden trabajar. Entonces aquí les estoy diciendo qué ejercicios pueden trabajar del 1 al 5 y del 8 al 16. O sea que el 6 y el 7 no. Y aquí también he incluido un archivo donde están las soluciones. Algunas soluciones y otras simplemente la respuesta. Creo que, por ejemplo, en este B sí puse algo de la solución, que era convertida, que era igual seno de 4 temas y tercios en términos de seno y coseno. Y de ahí se puede hacer la transformada, ¿no? Y los demás tienen simplemente la respuesta. Entonces ahí hay varias respuestas. Creo que casi todas están allí para que ustedes comparen. Entonces eso ya lo pueden ver. Y lo mismo está para el capítulo 3. Aquí cerramos esto para el capítulo 3 también. Aquí están los ejercicios. Son un poco más, pero no todos porque hay muchos de sistemas mecánicos y cosas que pues, realmente no tienen sentido para nosotros. Entonces yo seleccioné solamente algunos, dice el 1 al 6, el 12, 15, 17, 18 y 19. Y de igual forma, pues aquí les estoy incluyendo la respuesta. Los tres primeros son unas reducciones de diagramas de bloques. Creo que Manuel Fernando ya trabajó uno de esos. Aquí puede ver si lo fue el último. La respuesta fue correcta. Y esto de las matrices es lo que vamos a hacer hoy. Y creo que el 6, el 2 y el 18 son cosas que ustedes ya podrían hacer. Entonces, ahí están estas cosas. Creo que mañana estaremos terminando el tema. Tal vez nos falte por hacer algunos ejercicios adicionales el martes, pero la idea es que el examen sería, a ver, mirando aquí el calendario, en 2 semanas, o sea que sería el 7 o el 8 de octubre ya, ¿no? Ya para ese día estaría el examen. No sé si tienen alguna pregunta. Es claro lo del examen, los ejercicios y todo, pues la idea es que los vayan estudiando y que hagan preguntas. Les sugiero lo siguiente. Por ejemplo, si están trabajando ejercicios del capítulo 2 y tienen alguna pregunta sobre un ejercicio en particular, aquí en la parte de abajo donde dice comentarios, ahí hagan la pregunta. Entonces yo trato de responderles ahí mismo y la idea es que todos vean las respuestas que yo estoy incluyendo acá para que puedan simplemente tienen alguna pregunta, primero ir y ver si hay alguien que ya la hizo o si no, la hacen y así de esta forma nos realimentamos todos y yo no tengo que estarle respondiendo mensajes privados o correos electrónicos a cada uno, ¿no? La idea es que tengamos pues ese banco de cosas, ¿no? Si de pronto alguien necesita una sesión de asesoría, yo creo que no creo que no les había puesto el horario de asesoría. Lo pueden solicitar por correo y yo simplemente creo una sesión sincrónica de consulta y hago lo mismo, la grabo y tomo los apuntes y los comparto para que todos puedan estar pues pendientes de eso, así no puedan asistir a la asesoría. Entonces, si alguien pide asesoría, yo igual creo la sesión, la reunión y le comparto el enlace a todos. No es que es una clase adicional y es obligatorio ir. Simplemente si están disponibles, si tienen tiempo y están interesados en la consulta, entonces pueden asistir. Si no, si no tienen tiempo, por ejemplo, tienen una hora, a esa hora clase o laboratorio, lo que sea, entonces después pueden ver qué fue lo que yo hice con esas personas que estuvieron en la asesoría. Bueno, entonces eso sería pues para el examen. Como les decía, ayer tuvimos esa reunión de profesores, están ya habilitando algunos laboratorios
creo que uno van a habilitar, pero los salones que hay habilitados son 5 y más o menos como yo lo estimaba, entre 15, creo que el salón que más estudiantes puede albergar es uno de 19. Entonces, la idea sería que nos tocaría hacer el examen allá, en un salón de esos. Entonces, para que estén preparados 7 y 8 de octubre, 7 u 8 o tal vez 7 y 8, porque puede ser que como el grupo está, mm, tiene una cantidad de estudiantes mayor a 19, nos tocaría dividirlo en dos, ¿no? Aunque no son muchos, son tres más. Yo creo que lo mejor sería buscar un salón porque no todos están habilitados con cámaras, etcétera. Podemos buscar un salón grande, muy grande, que tenga capacidad para todos simultáneamente. Entonces yo ya les estaría diciendo con tiempo, siquiera unos 2 o 3 días antes, en qué salón vamos a hacer el examen. Entonces, por lo pronto, prepárense para el 7 de octubre. ¿Está claro? ¿Es claro eso? Yo, pues aquí está grabado, no sé si Sí, alguien... profe, sí, es claro. Listo. Bueno. Entonces, creo que ya podemos comenzar con la última parte de esta primera parte del curso. Es la representación en el espacio de estados. Este es un documento que pues yo voy a ir trabajando sobre él, pero pues no quiero entrar mucho en detalles de lo que dice el texto, pero en general lo que quiero resaltar es que la representación en el espacio de estados es una representación en el tiempo, ¿no? Aquí, por aquí hay una parte donde aquí, conocida también como aproximación en el dominio del tiempo. Hay dos palabras claves en esa definición. Una es espacio y la otra es estado. Espacio significa que estamos representando el sistema dinámico con algunas de sus características. Pero estado, la palabra estado, si recuerdan, yo creo que una analogía con la termodinámica es bastante apropiada, ¿no? Recuerden que una cosa es la fase y otra cosa es el estado. Y a veces pues hay confusiones en cuanto a esas dos cosas. Por ejemplo, dicen el estado líquido. No, el estado líquido no, es fase líquida. Y la diferencia está en que la fase es simplemente si es un líquido, sólido, un gas, fluido supercrítico, etcétera. Pero la fase está definida por el estado. El estado es un conjunto de características de un sistema. Y esta definición es también aplicable a esto que estamos estudiando en este momento, pero desde el punto de vista termodinámico, sí. Por ejemplo, en termodinámica yo puedo definir el estado de un sistema definiendo dos variables independientes, por ejemplo, temperatura y presión. Para el agua, por ejemplo, a una atmósfera y 80 grados Celsius, 80 grados Celsius y presión de una atmósfera, eso es el estado. La fase es líquida. Si yo tengo agua a una atmósfera de 80 grados Celsius, la fase en la que está es líquida, ¿no? Pero el estado es eso. Yo para definir un estado tengo que decir algunas características del sistema, por ejemplo, temperatura y presión, desde el punto de vista termodinámico, ¿no? Y pues esto también tiene que ver con otras variables, ¿no? Pero es posible simplemente definir dos, ¿no? A partir de esas dos yo puedo definir otras. Por ejemplo, el volumen. ¿Qué volumen ocupa el agua a 80 grados Celsius y una atmósfera, ¿no? Por unidad de masa, por ejemplo. Entonces, la densidad, por ejemplo, sería otra variable que podría servirme para definir el estado del agua, ¿no? O de un vaso de agua, si es que ese es mi sistema de estudio, ¿no? O sea, aquí quiero pues establecer una diferencia entre la fase y el estado, ¿no? Porque a veces lo usamos, y me incluyo, cotidianamente como si fueran lo mismo. No, ¿qué estado está? Estado líquido. No, decir estado líquido es decir solamente la fase. Y entonces yo puedo decir, por ejemplo, agua líquida a 80 grados Celsius y con eso ya estoy definiendo el estado. Digamos que termodinámicamente basta con dos variables independientes para definir el estado de algo.
Desde el punto de vista de lo que estamos haciendo acá, el estado tiene el mismo sentido. El estado es un conjunto de valores que definen el comportamiento, por ejemplo, inicial de un sistema. Y a través de los modelos matemáticos, la idea es definir el estado futuro de un sistema, o sea, predecir cómo se va a comportar. Y ese ha sido el propósito que hemos perseguido desde que arrancamos a modelar sistemas. Hasta ahora no hemos hecho ninguna prueba sobre un sistema o sobre un modelo de esos, ¿no? Pero ese sería el siguiente paso. Cuando uno desarrolla un modelo matemático, pues debe probar que también ese modelo describe lo que pasa en el mundo real. Entonces, ese modelo matemático me debe permitir hacer una proyección de cuál será el estado futuro del sistema bajo ciertas condiciones iniciales y bajo ciertas entradas, ¿no? Ya pues utilizando unos nombres un poco más técnicos que los que hemos usado hasta este momento. Bien, la representación del espacio de estados se hace mediante un sistema de ecuaciones que están allí representadas. Esas ecuaciones representan realmente matrices. Cuando hay un sistema que tiene P entradas y Q salidas y N variables de estado, el sistema se describe de esta forma. Bueno, anticipándome un poco para que eso tenga como algo más aterrizado. Ya sabemos cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ¿no? Un sistema con varias entradas y varias salidas, pues tenemos un sistema eh, de múltiples entradas y salidas, perdón, o simplemente un sistema de una sola entrada y una sola salida. O sea, ya tenemos, digamos, familiaridad con esto. ¿Qué son las entradas y qué son las salidas del sistema? Recuerden, las salidas son las variables que yo quiero controlar y las entradas son las cosas que afectan a ese sistema. Ahora, ¿qué son las variables de estado? Las variables de estado están relacionadas con el orden del sistema. Ya les había mostrado antes que el orden de un sistema dependía del número de acumuladores que tenía. Y ayer definí que los acumuladores también se podrían llamar integradores, ¿no? Los que acumulan energía también integran la señal. O sea que si les llega la derivada de una función, sale la función después de ese bloquecito que tiene la función de integrar, ¿no? Eso se los mostré ayer. Entonces, el número de variables de estado necesario mínimo corresponde con el orden del sistema. Significa que si yo tengo un sistema de segundo orden, necesito dos variables de estado. Si tengo un sistema de tercer orden, tres variables de estado y de esta forma. Esa es la cantidad mínima de variables. Entonces, esto es igual a el orden del sistema, ¿sí? Para representar un sistema en el espacio de estados. Estas cosas que hay acá, ahorita pues las vamos a definir. Este está relacionado con las entradas U de t, y que es lo mismo. Y este x de t está relacionado con la salida, o las salidas en general. Las matrices A, B, C y D son las matrices de estado. En general, un sistema se puede representar de esta forma, pero para que sea un sistema LTI, que ya habíamos definido que es un sistema lineal e invariante con el tiempo, A, B, C y D tienen que ser independientes del tiempo. Es decir, deben ser constantes. No pueden ser funciones que dependan del tiempo. Si lo son, entonces el sistema no es LTI. Entonces esto también da lugar a una linealización. Recuerden que si hay sistemas que no son lineales, es posible linealizarlos mediante algunas aproximaciones lineales. Yo les mostré por ahí una de las aproximaciones lineales que se puede tener, ¿no? Bueno, lo importante es definir a qué son iguales cada una de esas cuatro matrices. La matriz A, bueno, dim es las dimensiones o el tamaño, las dimensiones de A. A es de n por n. Recuerden, n es el orden del sistema. P, como está acá arriba, es el número de entradas. Y Q es el número de salidas. Eso pues es simple. Entonces, miren que A está relacionada solamente con el orden del sistema. B, esa matriz está relacionada con la entrada, C con la salida y D está relacionada con el producto de esas dos. Esta se denomina la matriz del sistema
esta es la matriz de entradas, esta es la matriz de salidas y esta se llama matriz de transferencia. No función, sino matriz de transferencia directa. Bueno, realmente no me importan mucho los nombres, pero sí a qué se refieren cada una de esas cosas dentro de esa representación en espacio de estados. Esta anotación de x punto pues es la primera derivada con respecto al tiempo. Creo que eso no tiene ningún problema. Entonces, volviendo pues aquí al esquema, si el sistema lineal invariante con el tiempo, yo simplemente representaría esto en funciones dependiendo del tiempo. Ya estoy quitando si el sistema es LTI. A es una matriz que no tiene tiempo o no tiene una variable de tiempo en ninguna parte, es una matriz simplemente. B es otra, C es otra y D es otra, es decir, no son funciones del tiempo. Significa que para yo representar esto, x punto de t, necesito a A, a B, a x de t, a u de t. Para representar a y de t, necesito a C, a x de t, a d y a u de t. Entonces, esa pues es la definición. Yo creo que vamos a usar un ejemplo para que esto no quede tan abstracto y para que vean que realmente no es tan complejo como se lo están imaginando, porque yo sé que esa es la impresión que tienen en este momento. Aquí están pues las definiciones. X se denomina el vector de estados. Y de t es el vector de salida. U de t es el vector de entrada. A es la matriz de estados. B es la matriz de entrada. C es la matriz de salida. Y D es la matriz de transmisión directa. ¿Sí? Entonces, en ocasiones el sistema D, la matriz D vale 0, pero a veces no. Entonces vamos a ver. Esta sería la forma en la que podemos ver que están relacionados. Este es un diagrama de bloques que representa esas ecuaciones. Yo quiero escribirlo acá, hay que escribir las ecuaciones para que veamos que esto es relativamente sencillo, ¿no? Y es parecido a lo que hicimos ayer. X punto de t era A por X de t, más B por Y de t, no, perdón, por U de t. Estoy copiando la ecuación de estado acá arriba, perdón, esta, x punto de t es a por x de t más b por u de t. Y y de t pues sería c por d, lo mismo, ¿no? Voy a ir allá abajo. Sí, Fabián. Profe, porque ahí la Y pues no es Y punto también. Esta de acá. Esta es la derivada del vector de estados. Esa es la forma en la que se define la representación en espacio de estados. Entonces, como x de t es el vector de estados, necesitamos conocer el estado y también la derivada del estado, o sea, qué tan rápido está cambiando el estado con respecto al tiempo. Entonces, por eso esa se necesita conocer la primera derivada, mientras que y de t está relacionado simplemente con la salida. Entonces, no necesitamos conocer la salida, pero sí las condiciones del sistema. Pero realmente es solo la definición, Fabián. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces la otra era y de t igual a c por x de t más d por u de t. Bueno, entonces yo voy a ver que este diagrama, así como está dibujado, realmente representa esas dos ecuaciones. Tal vez con este color. Estos son los integradores, miren, aquí hay un integrador. Observen que a un integrador le ingresa la función derivada y le sale la función x de t. Entonces aquí está también pues algo para responder la pregunta de Fabián. Tenemos un solo componente integrador en el sistema. No significa que haya uno solo de ellos en un sistema físico, hay tantos como variables de estado, pero al tener ese integrador, la variable que entra se integra y sale pues su integral. O sea que si entra la primera derivada, sale la función sin derivar, ¿no? Esta pues es la función del integrador o los integradores en general. Aquí tenemos las cuatro matrices. La matriz A por acá, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta ecuación que dice. Esta ecuación dice que x de t es igual a la suma de dos cosas. ¿Qué cosas? A x de t multiplicado por a. Entonces miren que aquí x de t se saca ¿de dónde? De acá, de la derivada. O sea que uno comenzaría dibujando este bloquecito. X punto de t y sale x de t. Entonces para definir a x punto de t necesito a por x de t. Entonces, ¿de dónde saco x de t? De acá. Pues aquí dibujo un bloquecito que tenga a
A de t, bueno, si es función del tiempo, y lo entro a sumar, ¿no? Porque aquí hay un punto suma. O sea, aquí ya tengo esta parte. Ahora necesito a u de t. U es la salida, la entrada del sistema. Entonces miren que la dibujo a la izquierda. La entrada la debo multiplicar por b y la sumo para dar x punto de t. O sea que aquí está ya definida esta primera ecuación. X punto de t es que a por x de t, que es la que viene por acá, más b por u de t. O sea que aquí ya tenemos esta primera ecuación lista, ¿no? Ahora la segunda ecuación nos dice que quién es y. Para nosotros y de t es la salida, está a la salida. Y la salida se obtiene sumando dos cosas, por eso pongo un punto suma acá. ¿Qué cosas debo sumar? Debo sumar a x de t, pero multiplicándola por c. Entonces saco a x de t, pongo un bloque que se llama c y lo sumo, ¿no? ¿Con qué? Con t multiplicado por u de t. Entonces tomo de acá u de t, multiplico por d y me da esto. ¿Por qué decían atrás que d normalmente es 0? Porque este punto suma no es usual encontrarlo acá. O sea, no hay sistemas en los que simplemente la entrada se convierta en una salida directamente allá, sin pasar por el proceso de integración. Miren que esta cosa es la única que no se está integrando. Pasa directamente desde la entrada hasta la salida. Por eso esta se llama matriz de transferencia directa. Y no es común que los sistemas tengan algo como esto, ¿no? Porque la salida pues se obtiene a partir de un proceso un poco más elaborado de la entrada, no simplemente multiplicando por una constante. Entonces esa pues es la representación en un diagrama de bloques de todo esto. La transformada de una integral es 1 sobre s por f de s, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Esta es la representación para un sistema LTI, ya pues como les había mostrado antes, en los que las magnitudes o las matrices, perdón, no son funciones del tiempo. A, B, C y D son constantes. Y estas cuatro cosas, perdón, contienen las características de cada sistema. O sea que estas son las que determinan el estado de un sistema. Bueno, yo creo que este ejemplo que hay acá, yo creo que mejor lo voy a hacer paso a paso. No sé si aprovechamos que ya está allí. Este modelo matemático ya lo habíamos visto antes. Recuerden que es el modelo matemático de un sistema masa resorte amortiguador. Yo de pronto lo había dibujado diferente. Si lo recuerdan, el amortiguador estaba colocado aquí. Lo había puesto como así. Pero pues es igual, ¿no? Creo que no hay ninguna diferencia en cuanto a esto. El modelo matemático de ese sistema masa resorte amortiguador, si lo recuerdan, partió de una sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Esa pues era la primera ley de Newton. Y también habíamos definido que hacia arriba era positivo y hacia abajo negativo, etcétera. Y aquí tendríamos, creo que al contrario, ¿no? Aquí hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Tenemos las fuerzas que están acá, la entrada, etcétera. Dijimos que la fuerza en el resorte era el desplazamiento por la constante de resorte. La fuerza en el amortiguador era esta, era la constante del amortiguador por la velocidad. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto a el tiempo. Aquí hay un error, esto sería el tiempo, o X, ¿no? Y haciendo esto, pues llegamos a esto. Creo que cómo llegamos a eso es un repaso, porque eso ya lo hemos hecho antes por allá en el sistema del modelo de la masa de resorte del amortiguador. Punto. Esto nos da un sistema que es de orden 2, en que la entrada es U de t y en el que la salida es Y de t. Eso todo lo podemos ver en esa ecuación, así sencillo, ¿no? Vamos a ver cómo se representa ese sistema en variables de estado. Aquí yo voy a ir muy despacio para que entendamos lo que hay. Bueno, esto del documento pues les va a quedar así como está. Entonces pueden simplemente estar atentos y después pueden tomar nota cuando yo les suba este documento. El sistema es de segundo orden, por lo tanto necesitamos dos variables de estado. Esas variables de estado pues, son fáciles de
notar o de simbolizar. Las llamamos simplemente x1 y x2. Si fueran tres variables de estado, sería x1, x2 y x3. ¿Está bien? Ahora, las variables de estado se deben definir en términos de cosas del sistema. La primera variable de estado, yo digo que es igual a y, que es en el modelo matemático, y es la distancia que se desplaza pues el sistema, ¿no? O la masa, ¿no? Lo recuerdan aquí en el modelo matemático, sobre esta se mide y. Sí, es como en cuanto cambia la posición de la masa, ¿no? Eso es y. Entonces yo defino mi primera variable de estado, x1, digo que es igual a y. La segunda variable de estado digo que es igual a la derivada de y, o sea, a y punto, o sea, la velocidad. Aquí está la parte más importante de la representación en el espacio de estados. Definir quiénes son mis variables de estado. En este caso, mis variables de estado serán dos, x1, x2, y yo digo, x1 es igual, o sea que estas yo las defino. Esta definición la hice yo. Yo dije x1 es la distancia y x2 es la velocidad. Recuerden que las variables de estado son cosas o características del sistema. Y en este sistema particular, pues son importantes las dos cosas, la velocidad y la distancia. Entonces yo por eso digo que x1 es la distancia y x2 es la velocidad. O yo podría haberlos hecho también al contrario. Por ejemplo, haber dicho que x1 es la velocidad y que x2 es la distancia, ¿no? Cualquiera de esas dos cosas. Otra cosa importante en este sistema es la aceleración. Entonces yo podría haber dicho que una de las variables está la aceleración y la otra, por ejemplo, es la velocidad, ¿no? O la otra es la distancia y haberla llamado como yo quiera, x1 aceleración y x2 distancia o al revés. Por eso les voy a mostrar que hay infinitas realmente formas de representar un sistema en el espacio de estados. O sea, no hay una única forma de representar un sistema en el espacio de estados y es sobre todo porque quien está desarrollando el modelo en el espacio de estados es quien escoge qué cosas necesita definir como variables de estado. Lo que sucede es que, por ejemplo, en este sistema aquí hay tres variables importantes, distancia, velocidad y aceleración, pues necesitamos definir solamente dos de esas, ¿no? Porque la tercera está relacionada con la ecuación con las otras dos. Eso lo veremos anteriormente. Por ejemplo, si miran acá, aquí tenemos aceleración, velocidad y desplazamiento. Esas tres cosas o la distancia. Si yo digo que mis dos variables de estado son estas, yo puedo definir la tercera variable de estado en función de esas dos. O sea que ya solamente necesito dos variables de estado. Si yo defino que mis variables de estado son aceleración y velocidad, yo de la ecuación puedo despejar la distancia y definirla en función de mis dos variables de estado. Por eso la mínima cantidad de variables de estado que necesito corresponde al orden del sistema. Y yo puedo definir en cualquier orden cómo son. Digamos que si quieren por algún tipo de orden que nos podría dar como una pauta de definir la variable de estado, pues yo usualmente defino x1 como la menos derivada y las otras las voy definiendo en función de derivadas adicionales, pero no es pues que sea algo obligatorio, ¿no? Pues como les decía, yo podría haber dicho que mi primera variable es la aceleración y que la segunda es la velocidad y haber definido la distancia en términos de esas otras dos variables de estado, porque esas tres cosas están definidas acá. Como les decía, en un sistema termodinámico que yo puedo definir, solo necesito definir dos variables como temperatura y presión para definir el estado de un sistema termodinámico. Yo podría escoger temperatura y velocidad como lo hice en el ejemplo, o podría haber escogido temperatura y densidad, o densidad y presión, y con eso hallar la temperatura, o encontrar alguna relación que me permita hallar la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, si yo defino temperatura y presión, hay tablitas o modelos matemáticos que me relacionan la densidad con la temperatura y la presión. Entonces yo puedo ir a una tabla y mirar, bueno, el agua a 80 grados Celsius y una presión de una atmósfera tiene tal densidad. O puedo ir a esa misma tabla y buscar qué densidad con qué presión y encontrar la temperatura, ¿no? Algo como eso es lo que pasa acá también. Tengo un modelo matemático que me relaciona tres cosas: aceleración, velocidad y distancia, o longitud o desplazamiento, como quieran llamarlo. Entonces yo solamente necesito definir dos de esas porque mi modelo me relaciona la tercera a través de esa ecuación. Por eso aquí defino estas dos. Así las definí yo. Bueno,
La pregunta que hacía ahora Fabián de por qué se necesita la derivada, pues aquí necesito las derivadas de mi variable de estado. O sea, si yo definí x1 y x2, necesito sus derivadas para poder definir el vector x punto de t, que está relacionado con esas dos. Entonces yo tomo las derivadas de mis variables y de la definición. Entonces, si x1 era y, x punto 1 será y punto, ¿no? Y x punto 2 será la derivada de esto, ¿no? O sea, estoy derivando a ambos lados para obtener esto, porque esto es lo que necesito para el sistema, ¿no? Ahora, partiendo de esa definición, es posible ver que, por ejemplo, x punto 1 es esta, ¿no? Y punto. Y y punto, al devolverme la definición de mis variables de estado, veo que y punto es x2. O sea que yo digo de una vez que esto es x2. Sin embargo, no tengo y dos puntos, ¿no? No está directamente relacionada en las definiciones que yo tengo, ¿no? No está aquí y dos puntos. Pero, como les decía anteriormente, la aceleración, que es y dos puntos, la puedo obtener de acá. Entonces, precisamente eso es lo que se va a hacer. O sea, ya esto es lo que se dice acá, ¿no? Lo que yo acabo de mostrarles, que x punto 1 es y punto, y si me devuelvo mi definición de variables de estado, y punto es x2. O sea que yo puedo decir directamente que x punto 1 es x2 y x punto 2 es y, segunda derivada, pero esa no la tengo directamente, pero la puedo despejar. Entonces el siguiente paso sería despejarlo, ¿no? Yo creo que eso no está muy claro. Acá yo lo voy a despejar acá mejor. A ver, yo voy a escribir la ecuación completa. Está acá arriba. Esta masa por y dos puntos más b por y punto más k por y igual a u de t. Entonces de aquí voy a despejar a esta, ¿no? Que es la que necesito. Entonces y dos puntos sería 1 sobre la masa por despejar esto quedaría, a ver, menos b por y menos k por y más u de t. O sea que y dos puntos es 1 sobre m, pero no vamos a multiplicarlo uno a uno. Entonces esto sería menos b sobre m por y punto menos k sobre m por y más 1 sobre m por u de t. Y ahí despejé. Entonces, miren algo que yo quiero hacer acá. Y aquí quiero la participación de ustedes. Y dos puntos, yo lo puedo escribir. B y M son características del sistema, ¿no? La constante del amortiguador y el valor de la masa. Pero ¿quién es Y punto en función de mis variables de estado? ¿Quién es Y punto en variables de estado? Aquí están las definiciones de mis variables de estado. O sea, en términos de x1 y x2, ¿quién es Y punto 1? X2. Es x2, ¿no? Aquí está arriba, ¿no? x2, miren. Eh, Y punto es x2, o sea que yo puedo decir que esto es menos b sobre m por x2. No, menos. K y m son variables del sistema. ¿Y quién es y en términos de mis variables de estado? X1. Es x1, o sea que sería por x1. Y más 1 sobre m, pero u de t es la entrada, ¿no? Es la entrada, o sea que este de todas formas es mi vector de entrada. Entonces yo voy a dejarlo simplemente así, u de t. Entonces, noten que yo ya puedo definir a y a x2, ¿no? Esto, ¿no? x2 punto, o sea, la derivada de x2 es todo esto. O sea que yo puedo decir que esto es lo que yo acabo de... Entonces ahora ya tengo completamente definido las derivadas de mis variables de estado en función de las variables de estado. Entonces miren lo que tengo hasta acá. Yo tengo que x punto 1 vale x2. ¿Lo ven? Y ya tengo que x punto 2 vale... No voy a copiar todo eso. Ahí.
Entonces ya tengo mi sistema para representarlo en matrices, ¿no? Nuevamente, entonces voy a reiterar lo que hice. Primero, definí mis variables de estado, x1 y x2. ¿Por qué necesito dos? Porque el sistema es de segundo orden. Hay tres variables en mi sistema: aceleración, posición o velocidad. Yo puedo definir mis variables de estado como quiera de alguna de esas tres. Entonces yo dije simplemente que x1 era el desplazamiento, que x2 era la velocidad. Ahora necesito las derivadas de cada una de estas. Entonces derivo a ambos lados. Aquí tengo estas derivadas. Y necesito ahora definir esas derivadas en funciones de mis variables de estado, porque esta es la velocidad y esta es la aceleración, pero yo puedo definirlas en términos de mis variables de estado. Pues esta directamente, porque si miro acá en la definición, pues la velocidad ya es una de mis variables de estado. Entonces digo que x.1 es x2. Para definir la aceleración, que sería el resultado de derivar a ambos lados, aquí tengo x.2 y esto me haría y, la segunda derivada. Esta la tengo que representar en función de mis variables de estado. Entonces, si me devuelvo a la ecuación, por eso les decía, esta ecuación me relaciona las tres cosas, ¿no? Con la entrada. Si yo tengo dos como variables de estado, puedo tener la tercera. Si hubiera decidido que estas eran mis variables de estado, debería haber despejado y de alguna parte, ¿no? Entonces, de aquí yo puedo despejar a la aceleración. Y precisamente eso fue lo que hice acá abajo, ¿no? La despejé. Me dio y punto y multiplicado por estos factores que son características del sistema. Ahora, tanto y punto como y son variables de estado. ¿Cuáles? Y punto es x2 y y es x1. Entonces ya tengo definida x punto, que es la aceleración, o sea que si esta es la aceleración y la aceleración es igual a esto, pues esto es igual a esto, ¿no? Y aquí tengo todo esto definido en términos de mi variable de estado. Entonces este es el sistema de ecuaciones que ahora debo representar como matrices. Seguramente esto lo queda aquí definido un poco, miren. Esto fue lo que yo acabo de hacer de pronto con un poco de más detalle. ¿Qué pasó? Que no me rayó esto. Debe ser que está guardando. Bueno, ahí está pues la definición de x.2 en términos de las variables de estado, ¿no? Ya les mostré cómo. Entonces, aquí está en resumen qué tengo. Bueno, y la salida y es x1. ¿Por qué? Porque es la salida para mí era la distancia. ¿Recuerdan? En el modelo habíamos dicho que el desplazamiento, bueno, creo que distancia no desplazamiento tiene más sentido físico, ¿no? El desplazamiento de la masa era mi salida. ¿Y quién era en variables de estado el desplazamiento? Yo definí que el desplazamiento a la distancia era x1. Entonces, por eso la tercera ecuación es que y, que es la salida, es x1. Entonces, en resumen, estas son las cosas que debo representar en esas variables. Estas tres cosas. Miren que ya x.1, x.2 están definidas en términos de las variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? x1 y x2. Y también la salida, que es y. Necesito entonces representar esas tres ecuaciones en ese sistema de matrices. X de t es un vector que tiene las variables de estado, o sea que es esta matriz, x1 y x2, ¿no? Entonces acá x1 y x2 deben multiplicar a A para darme lo que representa estas dos cosas. Es decir, aquí está mejor representada. Aquí yo quiero repasar un poquito de esa álgebra lineal, representación en matrices. Si yo tengo este sistema, por ejemplo, que tiene dos variables, x punto es igual a este vector y este vector, ¿no? Como matrices. Entonces, la matriz A tiene que ser una matriz de 2 por 2 para representar esto, ¿no? Y x1. Y esta sería la matriz B, que está relacionada con las entradas, ¿no? Y pues, la única entrada que tiene este sistema, ¿no? Porque este sistema tiene solamente una entrada. Si tuviera varias, pues aquí tendríamos otras filas, ¿no? Allí. Ya les voy a mostrar con un ejemplo cuando tenemos varias entradas y varias salidas. Bien, si lo recuerdan, yo puedo pasar de esta forma a esta, ¿no? O sea, x.1 y x.2 acá como un arreglo de matrices es igual a, recuerdan, este por este, ¿no? Más este por este, más este por este. No sé si lo recuerdan, ¿no? Este se multiplica por este, luego se suma la multiplicación de este por este y luego de este por este, ¿no? Aquí está.
esta por x1, aquí está, más esta de acá por x2, más esta por x3. Y la de abajo sería lo mismo, esta por x1, esta por x2 y esta por esta, ¿no? Acá. Entonces, si comparan, yo voy a poner esas dos que tengo ahí lado a lado. Yo no sé si están abajo. Eh, no creo que sea muy fácil de ver ahí. Bueno, yo voy a copiar estas ecuaciones que ya teníamos por acá. A ver, teníamos x.1 es igual a x2. Y x.2 era igual a... Bueno, yo voy a poner esto más fácil. Voy a poner aquí como x1 y x2. x.1 de lo que teníamos acá arriba, que está dentro de este rectángulo, x.1 es x2. O sea que no tiene x1 ni contiene u. A ver, aquí lo voy a poner como u. O sea que este simplemente vale x2 acá. Ahora, x.2, a ver si tiene x1. Yo quiero venir a ver si tiene x1. Si mide x1 sería menos k sobre m por x1. Menos k sobre m por x1. El de x2 creo que es b sobre m por x2. Y el de u es 1 sobre m por 1. Ahí están pues esas dos ecuaciones escritas de forma en que yo pueda definir directamente quién es cada una de estas cosas de acá, ¿no? De acá yo puedo sacar la matriz A. Comparando, miren, recuerden que sería este por x1, miren que aquí tiene un 0, porque no hay ningún término con x1 en esta primera ecuación, que era simplemente x.1 igual a x2. Entonces, el primer elemento de esta matriz A es este 0. Esto iría multiplicando por x1, x2, más otra cosa acá por 1. Entonces, de ahí puedo sacar esas matrices, esos valores de las matrices. Este término es como si tuviese acá un 1, ¿no? Entonces, el siguiente elemento es 0 por x1, más este número de acá por x2, ¿no? Es 1, o sea que aquí iría este 1. Y luego, como esta primera ecuación es la que estoy representando en esta primera línea, tiene un 0 acá porque no aparece u de t, aquí va un 0. Ya he definido la primera fila para A y para B, las matrices A y B. Ahora para lo de abajo, la segunda línea, la segunda fila, es con esta segunda ecuación. Entonces, el primer término será menos k sobre m. El siguiente término será menos b sobre m. Y este término que está multiplicando a u es 1 sobre m. Y así obtengo a A y a B. Bueno, esto es A simplemente. Esto es x punto de t igual. Esta es la matriz A y esta es la matriz B. Entonces, esas matrices A y B las saco de la representación de mis derivadas de las variables de estado con estos coeficientes que están dados por estas ecuaciones. La primera fila de A y de B está relacionada con esta ecuación y la segunda fila de A y de B están relacionadas con esta ecuación de acá. Y ahí está pues cómo se sacan esos valores de esa matriz. Te quiero que miren eso bien y hagan alguna pregunta o si esto quedó claro. Igual ese es el primer ejemplo. Eso a veces necesitamos pues, un poco más. Si fue claro esto, yo quiero que realmente me hagan preguntas y me digan, no, esto está muy raro, volvamos a mirarlo y yo lo vuelvo a mirar. Para que no pase lo que pasó con los diagramas. Sí, Juan David. Profe, pues me puede repetir la parte de cómo saco x.1 y x.2, ahí como las ecuaciones. Punto. Yo creo que es mejor. Hagamos una cosa. Yo voy a hacer esto, una hojita.
tengo que ir rayando sobre un documento, así no es tan constructivo, al menos para mí. Entonces yo voy a abrir un nuevo cuaderno y le voy a poner clase de hoy. Vamos a hacer eso despacio. Clase de septiembre, ¿qué soy? 20, cuadriculado, sí. Listo. Bueno, entonces yo voy a partir de la ecuación general. La ecuación general era m por y dos puntos más b por y punto más a por y igual a u de t. Esa es la ecuación diferencial. Bueno, entonces este sistema es de segundo orden, ¿no? Entonces como es de segundo orden necesito dos variables de estado. Esas variables de estado yo simplemente las llamo x1 y x2. Dos variables de estado. Voy a haberlas llamado x3 y x4, pero no sé, es más sencillo que sean 1 y 2. Ya. Las variables de estado yo las tengo que definir. Entonces tengo que hacer la definición. Dentro de la definición tengo tres posibilidades, que sea la aceleración, la velocidad o el desplazamiento. Entonces yo simplemente voy a decir que x1 sea, por ejemplo, el desplazamiento, que sea y. Y que x2 sea la velocidad, ¿no? Esa es mi definición. Si ustedes lo están haciendo, pueden hacer la definición que ustedes quieran, ¿no? De las tres cosas que hay acá. Aceleración, esta o esta. Ahora, como la representación del espacio de estados requiere que yo diga a quién es igual x punto de t, entonces necesito x punto de 1 y x punto de 2. O x1 punto y x2 puntos. Lo necesito, ¿no? De mi definición, yo simplemente derivo a cada lado. O sea, si yo necesito x1 derivada, pues derivo la definición. Y esto me da que es esto, ¿no? Porque estoy derivando lado a lado. Derivo acá y derivo acá. Aquí está, ¿no? Ahora necesito calcular a qué es igual esto, porque esto hará parte de mi definición que la necesito para más adelante. Entonces yo derivo a este lado y derivo a este lado. Al derivar al lado derecho, me da esto. De mi definición de variable de estado, esta ya es una variable de estado. Aquí está. A ver, esta ya está aquí. Entonces yo directamente puedo decir, como resultado de esto, que x.1 es igual a x2. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Juan? Bien, profe, bien. Listo. Ahora, no he definido a y dos puntos como una variable de estado. No está como una variable de estado. Entonces necesito definirla en términos de la variable de estado. Entonces lo que yo voy a hacer es despejar de acá. Voy a despejar a x dos puntos. Perdón, a y dos puntos. Entonces voy con la ecuación. La ecuación era m, y dos puntos, más b por y punto, más k por y, igual a u de t. Entonces al despejar y, vamos a despejarlo por pasos. Esto sería menos k por y, menos b por y punto, y más u de t. Bueno, la razón por la que los puse en este orden es porque yo ya sé que y es x1 y y punto es x2, por eso las quise poner así. Y pues luego termino dividiendo por la masa, ¿no? Entonces, si recuerdan, en las definiciones de las variables de estado, y es x1 y y punto es x2. Aquí está. Entonces, esto es x2. Entonces, yo puedo escribir que y dos puntos es igual a menos k sobre m por x1 menos b sobre m por x2 más 1 sobre m por u de t. Y ahora sí, esta es la definición que necesito acá. X.1 es y, la segunda derivada, y aquí la acabo de encontrar.
Bueno, esto... no me acaba eso, está muy separado. Y esta ecuación, o este sistema de estas dos ecuaciones, ahora me dice quién es x1 derivada y quién es x2 derivada. En términos todas de las variables de estado. ¿Dónde están? Esta es una variable de estado, esta es otra, esta es otra variable de estado, y esta es la entrada. Entonces, ya ahora necesito representar eso. Y la otra cosa es que en la función del estado, recuerden que el sistema necesitamos definir a x de t, pero también necesitamos definir a y de t. Entonces, x punto de t es x punto 1 y x punto 2, ¿no? Y y de t es quién es la salida, ¿no? Y para mí la salida es el desplazamiento. Y en términos de mis variables de estado, este es el desplazamiento. Y esta es la velocidad. Entonces, mi salida es el desplazamiento. Y en términos de variables de estado, ¿quién es el desplazamiento? Es x1. O sea que el desplazamiento es igual a x1. Entonces, en resumen, ¿qué tengo que representar? Yo tengo que representar, a ver, x punto de t está relacionado con x punto 1 y x punto 2. Y esto está relacionado con esas dos ecuaciones. ¿Cuáles? Una ecuación que dice que x1 es x2 y la otra ecuación que dice que x punto 2 es menos k sobre m por x1 menos b sobre m por x2 más 1 sobre m por dt. Y la ecuación de y de t me dice que y de t es la salida. ¿Y quién es la salida? x1. Entonces ahora yo debo representar en forma matricial esto. No sé si eso mejoró un poquito la situación. Sí, profe, ya mucho más claro. Gracias. Listo. Y para los demás, Sí, profe, está claro. Sí, profe, para mí también. listo. Entonces voy a volver a retomar cómo hacerlo de la representación en matrices, ¿no? Bien. Recuerdan que en esa definición, bueno, no, es que decirles que recuerdan, no, ni siquiera yo me acuerdo. Bueno, la matriz A es de n por n, ¿recuerdan? Porque está relacionada con las variables del sistema, ¿no? De estado. La matriz B, la matriz D tiene P por n. A ver, esa matriz P, primeras filas, dos filas y n por P. Recuerden que P son las entradas y Q son las salidas. Y la matriz C es de Q por n. Bueno, la matriz D no tiene pues realmente un tamaño específico porque depende de qué relación haya entre la entrada y la salida directa. Entonces, como n vale 2 para este caso, ¿cuántas entradas hay? Una sola entrada y una sola salida. Significa que mi representación en espacio de estados yo la voy a poner así con espacios vacíos, que sería x.1 y x.2. Sería A. Esta es A, miren. ¿De qué tamaño debe ser A? De 2 por 2, ¿no? Porque n vale 2. O sea que necesito decir en un momento que va aquí, que va aquí, que va aquí y que va aquí. Y esto va multiplicado por x1 y x2. Bien. La matriz B. La matriz B es de tamaño n por t. A ver, n es el número de filas, ¿no? Y tiene una sola columna porque tiene una sola entrada. Entonces esta será simplemente aquí multiplicado por u.
U de t, ¿no? La siguiente es la representación de y de t. Y de t sería simplemente y1, y2, etcétera. Depende de cuántas entradas. Esta será simplemente la única entrada que tiene el sistema. A ver, pues, vamos a ahorrar. La única salida que tiene el sistema que es y, ¿no? Y esta será simplemente también una multiplicación por x1 y x2 más lo que sea la matriz D multiplicado por, quiero usar el mismo color para U de t. ¿Sí? Entonces yo aquí abajito voy a copiar las ecuaciones otra vez. X.1 es simplemente igual a x2. X.2 es igual a menos, ahí así no me... K sobre M. Arrancamos. Menos K sobre M por x1 menos K menos B sobre M por x2 y más 1 sobre M por dt. Y la otra es que y es igual a x1. Estas tengo que representarlas en esas matrices. Entonces, aquí vamos. Esta primera fila es esta primera ecuación. Recuerden que es este por este más este por este más este por este. Entonces, como aquí no hay término de x1, miren, arrancamos en x2, este primer valor es 0. De ahí sale esto, ¿no? O sea que esto sería como si aquí estuviera 0 por x1 más esto, ¿no? Más, bueno, en este puntico de acá debe haber un 1 porque esto es x2, o sea que este primer valorcito, el segundo valor de la primera fila es un 1. Y como esta primera ecuación no tiene u de t, aquí no hay u de t, es como si tuviera 0 por u de t. Entonces este es un 0. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Ahí van bien? Sí, profe. Pues por mi parte. Listo. Bueno, ahora, de acá, toda esta segunda fila para las dos, tanto para A como B, está representada por esta ecuación. Este primero es el que va multiplicado por x1, que es menos k sobre m. Este de acá es el que iría acá, porque es el que va multiplicado por x2, o sea, menos b sobre m. Y este de acá es el que va multiplicando por u de t, o sea que este sería 1 sobre m. Y con eso ya a partir de esas ecuaciones definí quién es A, B con sus respectivas filas y columnas. Para Y, que es esta de acá, lo único que tengo que hacer es Y igual a X1. Entonces, ¿qué haría? ¿Cuál es este primer término de acá? ¿Este cuál sería? Que está relacionado con esto, porque esto sería como 1, profe. 1 más 0 por X2 más 0 por UDT. ¿Sí? Entonces este sería 1, este de acá sería 0 y finalmente por UDT pues también tendría un 0. Y así he definido ese sistema en el espacio de estados. ¿Cómo lo vieron? ¿Mejor? Sí, profe, más claro. Bueno, esto pues es un sistema de este tipo. Ahora, si el sistema tiene varias entradas y varias salidas, pues esto sería un poquito diferente. En resumen, el sistema yo lo puedo representar como 0,1 menos k sobre m menos b sobre m, b igual a 0, 1 sobre m, c igual a 1, 0
y D igual a 0. Este es mi sistema. Entonces, yo diría que la representación en el espacio de estados es la representación más abstracta de todas. Porque si yo les digo, miren, eso es un sistema masa resorte amortiguador. Si yo les hubiera dicho esto hace un mes, esto sería bastante difícil de digerir, ¿no? Porque es una representación de unas matrices y unas cosas raras ahí. Lo que les dije hace como 3 semanas es esto. Yo les dije, miren, esto es un sistema masa resorte amortiguador. ¿Qué otra cosa es un sistema masa resorte amortiguador? Es y creo que aquí arriba aparecería, no, creo que así. Eso también. ¿Mm? Eso es un sistema masa resorte amortiguador. Miren las tres formas de representar ese sistema que tenemos. Esta es la representación en espacio de estados. Esta es la representación en la ecuación diferencial. Y esta es la representación en función de transferencia. Y si quisiéramos, podríamos dibujar un diagrama de bloques. Y ahí tendríamos las 4 formas de representar un sistema físico que se usan. Espacio de estados, ecuación diferencial, función de transferencia o diagrama de bloques, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer interconversiones de esas representaciones, de espacio de estados a función de transferencia o al revés también. Entonces, vamos a ver cómo se hace de uno a otro. De la función de transferencia al espacio de estados es bastante sencillo. De la ecuación diferencial es donde necesitamos un poquito más de trabajo. Bien, había un diagramita que estaba dibujado por allá al final del documento anterior. Entonces les voy a mostrar de nuevo. Era pues para aclararles, pero ahorita voy a seguir rayando más bien sobre este documento. Aquí es donde yo pienso que, por ejemplo, hacer algo como esto con diapositivas no funciona. Yo lo intenté ahorita, miren, traté de mostrarles cómo era de hacer la representación de espacio de estados con un documento que ya estaba hecho. No, eso no es fácil de seguir. Miren esto. Esto representa el diagrama de bloques de esas 3 ecuaciones. Aquí están las ecuaciones, ¿no? Creo que ya ahora sí puedo utilizar esto. Ya dije que A es esto, B es esto, C es esto y D es esto. Pero este sistema, por ejemplo, en diagrama de bloques me representa exactamente lo mismo que la ecuación diferencial o lo mismo que esas 4 matrices en el espacio de estados. Bueno, ¿cómo comenzaríamos dibujando este diagrama de bloques? Este diagrama de bloques se comienza dibujando con 2 integradores porque el sistema es de orden 2. Yo creo que vamos a hacer ese diagrama de bloques completo, ¿no? Pero vamos a hacerlo de las ecuaciones anteriores. Yo quiero volver a las ecuaciones. No se dibuja fácil de la representación del espacio de estados, más bien de antes de hacerlo. Entonces vamos con esto completo. Con completo me refiero a que voy a volver a escribir las 3 ecuaciones que nos dieron lugar a esas 4 matrices. La primera ecuación que nosotros teníamos era que x.1 era x2. La otra ecuación es que x.2 es igual a menos, se me olvida siempre cuál va primero, menos k sobre m. Menos k sobre m por x1 menos b sobre m por x2 y más 1 sobre m por u de t. Y la otra es que y es igual a x1. Esas son las 3 ecuaciones en función de las variables de estado, ¿no? x.1, x.2, y. Variables de estado o las derivadas de las variables de estado y la salida, que es esta. Para yo comenzar a dibujar ese diagrama de bloques, tengo que tener en cuenta que el sistema tiene 2 integradores. ¿Por qué tiene 2 integradores? Porque es de segundo orden. Esos integradores me deben integrar las variables de estado. O sea que si yo tengo un integrador, a ese primer integrador le llega x.1 y ¿qué saldrá? Pues x1. La integra, ¿no? Y necesito otro integrador al que le llegue x.2 y le saldrá x2, ¿no?
Pero miren algo importante, ¿no? Si se fijan en las definiciones, lo que mejor voy a colocar esto un poquito más arriba. No, eso no es lo que iba a hacer. Eso era copiar, correrlo. Ah, voy a ponerlo por acá para que veamos esto completo. En variables de estado ya están pues estas cosas acá, ¿no? Pero noten que x.1, esta x.1 es x2. O sea que yo podría hacer esto directamente. Eso es clave. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque aquí me están diciendo que x2 de la salida de este integrador es igual a x.1, o sea que estas dos cosas son iguales. Eso entonces me hace comenzar con esta parte del diagrama. Tengo el primer integrador. A ese primer integrador le llega x.2 y lo que sale se llama x2. Pero de acá, yo sé que x2 es x.1 y x.1 debe ser la entrada al otro integrador. Entonces el otro integrador lo coloco aquí y lo que sale se llamará x1 y la razón es porque estas dos cosas son iguales. Tanto x2 como x.1 son iguales, ¿no? Eso es lo que me dice esto, ¿no? O sea que yo ya he representado esto acá. Ya está representado en esa parte del diagrama. Ahora, ¿quién es la salida? La salida es x1. O sea que yo simplemente puedo extender esto y decir, vea, esto de la salida del diagrama de bloques. Ya. O sea que esta ecuación ya quedó representada. Solamente me faltaría representar esta ecuación. ¿Por qué? Miren que necesito para decir quién es x.2, necesito sumar tres cosas. Y tres cosas para que esto me dé x2, así como dibujaba diagramas de bloques. Entonces yo lo puedo hacer como una suma múltiple, ¿no? En un punto suma, o como les mostré ayer, que yo puedo sumar primero dos cosas y luego a esas dos cosas sumarle otra, ¿no? La entrada del sistema se dibuja a la izquierda, ¿no? Recuerden. Si nos fijamos acá, la entrada antes de llegar al punto suma tiene que estar multiplicada por un bloque que se llame 1 sobre m. Entonces yo voy a hacer precisamente eso. Voy a poner aquí un bloquecito que se llame 1 sobre m, este. Y ahora sí esto entra por positivo. Entonces por positivo ingresa allí. X.1 es esto. Ya he representado esta primera parte de esto, ¿no? Esta primera parte está aquí. Y tomo la entrada 2. Ahora, esas otras dos cosas que son, por ejemplo, necesito tomar a x1 y multiplicarlo por k sobre m. Los signos los dan los puntos suma. O sea que no me preocupo por esto. Yo no le puedo poner a este diagrama de bloques menos k sobre m, no. Es k sobre m. Entonces debo multiplicar a x1 por k sobre m y luego ponerle signo negativo al punto donde ingrese. ¿Dónde está x1? Miren acá, x1. Entonces voy a tomarla de allí, de aquí donde está x1, y la voy a multiplicar por un bloque que tenga dentro k sobre m. Y esa la puedo ingresar por positivo acá, pero cuando la meta acá le cambio el signo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y este punto ya tengo esto listo. ¿Sí? Así como está. Es posible que yo, a ver, ese punto suma ahí. No, pongamos ese punto suma en otro lado. Voy a quitar ese punto suma de ahí. Directamente lo iba a quitar tercer intento. Listo. Ahora sí. Me falta por negativo. Me falta esto. ¿Cómo hago para obtener esto? Aquí quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué harían? ¿Dónde está x2? ¿Dónde está x2? Al lado del primer integrador.
O sea, saliendo del primer integrador acá, ¿sí? Entonces lo tomo de ahí y ¿qué debo hacer? Un punto de suma Pero primero tengo que multiplicarla, ¿sí ven? por el bloque B sobre M. Un bloque que sea B sobre M. Y ahora sí lo meto al punto suma. Y ese sería el diagrama de bloques que representa esas tres ecuaciones. ¿Sí? Ese es un diagrama de bloques que podría, si es en el dominio de Laplace, y yo quiero hacerlo en el dominio de Laplace, pues lo que tendría que hacer sería simplemente obtener la transformada de Laplace. Transformada de Laplace de U de t sería U de S. Transformada de Laplace de Y de t, que es la salida, será Y de S. Transformada de constantes, ahí están. Y estas de acá, estas las tengo que reemplazar. Transformada de la integral 1 sobre S. Y pues las demás se llamarían, bueno, esta ya no necesito acá, esta tampoco la necesito acá. Bueno, ese sería el diagrama de bloques. No olviden las flechitas que nos digan hacia dónde van las cosas. Diagrama de bloques en el dominio del tiempo arriba, que me representa lo de las variables de estado, y abajo en el dominio de Laplace. Si yo hago la reducción de ese diagrama de bloques, llegaría a la ecuación diferencial o a la función de transferencia. A ver, ¿cómo harían esa reducción de diagrama de bloques? Vamos a practicar otra vez esto. Una pregunta, Sí. cuando uno, yo sé que bueno, sí, la transformada de una integral es 1 sobre S por F de S, entonces lo que uno hace es solamente en los bloques, simplemente los coeficientes lo que está multiplicando, pero nunca la función porque sería lo que estaría en las líneas. Pues las que dependen del tiempo, porque realmente ese término de integral, ese término que yo tenía de integral está reemplazando a integral de f de t por dt. Y la transformada de eso es 1 sobre s por f de s. Entonces yo pongo simplemente esto, 1 sobre s. ¿Sí? Sí, profe. Si fuéramos a reducir ese diagrama de bloques, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es poner este punto de derivación acá, hacer esta canónica, bueno, etcétera. Eso les quedaría ahí como de verificarlo, pero esto nos daría la función de transferencia. Bueno, vamos con un ejemplo 2 de la representación de espacio de estados. Vamos a representar, por ejemplo, un sistema un poquito más complejo. Vamos a representar un sistema de orden 3. Y me encuentro por ahí un sistema de orden 3. Y aquí hay uno. Entonces, ejercicio. El sistema está representado mediante esta ecuación diferencial. Tercera derivada de y más 4 por la segunda derivada de y más 8 por la primera derivada igual a 3 más 2. ¿Qué pueden ver allí? Características de ese sistema. ¿Orden qué? ¿De qué orden es? Segundo. Sería orden 3, profe. De orden 3 porque Tercer tiene la orden. tercera. Tercero, ¿no? Tiene la tercera derivada. ¿Eh? Listo. ¿Cuántas entradas tiene? 2, profe.
Serían Tiene dos dos. entradas, que serían la U de un 1 con cara de 2, U1 y U2. Tiene dos entradas. Y salidas, recuerden que las salidas son las que se están derivando. Solamente está Y, que tiene una sola salida. Orden. 3. Entradas. Las entradas son 2. ¿Cuáles? U1 y U2. Y salidas, simplemente una, ¿cuál? Y, es la salida. Entonces este sistema es de tercer orden con dos entradas y una sola salida. ¿Cuántas variables de estado necesitamos? Tres, profe. Listo, ¿cómo las llamaríamos? Y seamos bien imaginativos, ¿cómo las llamaríamos? Pues las llamamos X1, X2 y X3. Fácil. Ahí están las tres variables de estado. Bueno, definamos de una vez esas variables de estado. ¿A quién llamarían ustedes X1? Recuerdan que necesitamos la salida, ¿no? En función. Entonces yo puedo decir que X1 vale Y. X2, ¿quién? Y punto. Y X3, Y dos puntos. Así como de receta, ¿no? Tomo la primera y las voy derivando, ¿no? Podría haber dicho que una de ellas era X3, Y3, cualquiera de ellas, ¿no? Pero eso me haría otra representación en espacio de estados. Entonces, por eso hay varias formas de representar un sistema en el estado, en espacio de estados. ¿Qué cambiaría si yo hubiera escogido esto diferente? Miren, les muestro qué hubiera cambiado en el resultado. Por ejemplo, esta es una de las formas de representar este sistema. Pero podría haber cambiado, por ejemplo, el orden. Y podría ser que esta fila estuviera arriba y esta fila estuviera abajo. Y este número acá y este acá. Esa es otra representación en espacio de estados igualmente válida. Entonces, cuando más variables tenemos, pues más posibilidades hay de representar esas variables de estado. Bien, entonces aquí está, ¿no? Necesitamos tres variables de estado, X1, X2, X3, y las llamamos Y punto y Y dos puntos, porque estas son pues las salidas, ¿no? Estas tres. Siguiente, recuerden que necesitamos X punto de T. Entonces, ¿qué hacíamos? Derivarlas, ¿no? Derivar a ambos lados. X punto 1 vale esta. X punto 2 derivo. Y X punto 3 derivo. Las primeras dos las tenemos directas, ¿no? A que es igual X punto 1, que es igual a Y punto. ¿Qué es igual? X2, profe. X2. Es igual a X2. Y X2 derivada, que es igual a Y dos puntos, ¿a qué será igual? X3, sí, X3. Es X3. ¿Y de dónde me saco a la tercera derivada de Y? Despejándola de la ecuación. Entonces tengo que venir a esta ecuación y despejar de ahí a Y. Entonces, ¿a qué me da igual Y3? A ver, vamos a tratar de ordenarlos de manera mayor, o sea que sería menos 8 Y puntos, ¿cierto? Voy a quitarles el T, ¿no? Menos 4 Y dos puntos y más 3 por 1 y más 2 por 2. Entonces yo voy a copiar esto al frente. Bueno, o sea que en términos de variables de estado, ¿a qué es igual Y tercera derivada? Menos 8 por quién? X2, profe. X2. Por X2. Menos 4 por quién? De la definición de las variables de estado, ¿quién es la X3, secundaria? profe. X3. Y estas sí son las entradas, entonces esta simplemente
las dejo así. Entonces voy a organizar esto. Voy a poner más bonito. A ver, x.1 será. Y voy a ponerlas así como las de x1. Vamos a ponerlo más abajito, a ver. Voy a poner aquí las de x1, las de x2 aquí, las de x3, las de u1 y las de u2. Así me parece más sencillo de organizarlos. Entonces, x.1, que es esta, es x2. O sea que aquí va 0 más 1 por x2, ¿no? No hay x3, no hay u1 y no hay u2. O sea que son ceros acá, ¿no? x.2. ¿Cuál sería el primero? Sería 0 por x1. Estoy representando a esta, ¿no? x.2, que es esta ecuación. ¿Qué pongo acá? ¿Aquí qué pongo? 0, 0 por x1 más... ¿Qué sigue también? ¿Otro 0, no? 0, 0 por x3 más 1 por x3 más 0 por u1 más 0 por 2. Y x.3 arranca en x2, o sea que es 0 por x1 menos 8 por x2 menos 4 por x3 más 3 por u1 más 2 por 2. Y la otra es y. La y es, no la he definido acá, ¿no? Pero yo la puedo sacar. Y es la salida y la salida es simplemente x1. O sea que esto sería 1 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 más 0 por u1 más 0 por u2. Y ahora pues vamos a sacar las matrices. Entonces, x punto de t es x.1, x2 y 3 derivadas. Iguales. Entonces la matriz A va a ser de 3 por 3. Y aquí sería x1, x2 y x3. Y la matriz B, esta matriz B será de 2 por 3. U1 y U2. Bueno, vamos a sacar esos términos de acá. Primero, la primera columna para x.1. ¿Qué número iría ahí? Primer número de acá. 0, profe. 0. El que sigue. 1, 1, 1. El otro. El otro. 0, 0, 0. Listo. Ahora pasamos a B. Primer elemento de la primera fila. Este. 0. Y el otro, este. Otro 0. Ahí están la primera fila para A y B. Que tienen A tiene 3 columnas y B tiene 2 columnas. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a ver que alguien nos dé todos. Juan David. sí, profe, sería Aquí. 0, Sí. 0, Ujú. 1, Y el otro. sería 0, 0, Listo. Ah, Estefanía. Hola, profe. A ver, ¿cómo sería? Sería 0, 0 menos 8, menos 8. menos 4, Sí. 3 y 2. Y 2. Listo. Gracias. Y finalmente, Y de T. Es la única salida que hay, Y1, ¿no? O sea, Y. Entonces, esto se representaría así. Y eso está relacionado con esta, ¿no?
con esta de acá. A ver, por aquí hay unos que no están en la presentación. Hablemos por aquí con Daniela. Profe, Bueno, ¿cómo sería esos de Y? 1, 1, 0, sí, 0 Sí. y también 2 ceros. 0, 0. Así. Listo. Entonces, miren, esta es la representación en espacio de estados de ese sistema. 0, 1, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero preguntarle si esto ya quedó mejor. Yo creo que con este segundo ejemplo ya esto es más fácil, ¿no? ¿No más fácil o no? Y profe, más claro. Sí, listo. Bueno, ya lo aprendimos a hacer a partir de la ecuación diferencial. Vamos a mañana en MATLAB. Recuerden que yo les mostré una función que pasa de una a otra. Entonces vamos a comprobar estas cosas mañana. Vamos a ver que en MATLAB es muy sencillo hacer la representación en espacio de estados, porque de una vez me da quién es A, B y C. Es más, vamos a ver que, por ejemplo, puede haber cambios entre filas y columnas, porque recuerden, les reitero, la representación en el espacio de estados no es única. Esta no es la única forma de A y de B y de C y de D. Puede haber una en la que esta fila esté arriba y esta esté abajo, ¿no? O que las filas estén cambiadas por columnas. Depende de uno cómo definir las variables de estado, ¿no? Esa pues es la versatilidad de esto. Sí, Fabián. Profe, y pues cuando uno está definiendo pues x1, x2 y x3, pues digamos así, por ejemplo, si uno se quisiera como complicar la vida y pone y3, pues la tercera, cuando uno deriva queda y4, entonces hay que... Sí, pero entonces no necesitaría derivar a X, no he dicho, necesita llegar solamente hasta la derivada de la X3, ¿cierto? Pero necesitaríamos definir a quién es X.1. Y X.1 estaría en función de, a ver, yo creo que es más claro. Lo que está preguntando Fabián es que si, por ejemplo, dice que X1 es, por ejemplo, la segunda derivada, X2 es la tercera, ¿cierto? No, al contrario, 1 acá no. Digamos que esta es la primera, esta es la segunda y que X3 es la tercera derivada. Algo así, ¿no? ¿Va bien? Sí, profe. Listo. Si uno hace eso, cuando necesite la salida tiene que ser Y, ¿sí? Y allí no está la salida en términos de las variables de estado. Entonces, digamos que si la salida es una de las variables de estado, al menos una de las variables de estado debe definirse como la salida. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que estas son mis variables de estado, ¿cierto? Ahí sí no habría ningún problema. ¿Lo ven? Ahora sí. O sea, es obligatorio al menos que una de las variables de estado sea la salida. Ya. Lo que Listo. digo es abajito pues como uno Entonces, deriva. claro. Entonces, ahora vamos a derivar. Y si yo tengo x.1, esto me va a dar y, ¿cierto? Si tengo x.2, esto me va a dar y2, ¿cierto? Pero si tengo la derivada de esto me daría la cuarta derivada de esto, ¿cierto? Entonces yo lo que haría sería simplemente despejar la tercera, la despejo, y en el siguiente paso derivo con respecto al tiempo. Ya. Listo, ¿Sí? profe. Y al Gracias. derivar con respecto al tiempo, obtengo la tercera derivada que es x.3 y esa función debe estar en términos de las variables de estado. O sea que igual voy a llegar a las variables de estado. Entonces, estas son las condiciones, al menos que una de las entradas de las definiciones de las variables de estado sea la salida. Y luego, pues lo otro sí no hay problema, ¿no? Si aquí me aparece la cuarta derivada, pues yo necesito obtenerla. ¿Cómo la hago? Despejo la tercera y luego la derivo. Y esas variables que me van a quedar allá, seguramente aparecerá y3 puntos, ¿no? Y y3 puntos, ¿quién es? X3, aparecerá la segunda derivada, que es X2, y así. O sea, no hay un cambio realmente importante, solo que habría que derivar. ¿Sí, Fabián? Listo, profe. Sí, ya. Gracias. Bueno, voy a dejar esto aquí como otra opción, ¿no? Bueno. Yo les decía que eso se puede intercambiar, o sea, las filas por columnas, etcétera, ¿no? Mañana cuando miramos en MATLAB vamos a ver que
yo puedo obtener la función de transferencia de esto y mirar que puede ser que MATLAB me dé otra diferente definición de variables de estado. Bueno, ahora vamos a ver cómo se podría sacar la representación del espacio de estados a partir de un diagrama de bloques, que es relativamente más sencillo. Bueno, vamos hacia allá. Entonces yo voy a dibujar, entonces voy a poner SS, espacio de estados, a partir de un diagrama de bloques. Entonces voy a arrancar con un ejemplo. Supongamos que yo tengo este diagrama de bloques. Este diagrama de bloques tiene aquí una cosa, 1 sobre S. Tiene otra cosa por acá que es 10 sobre S más 1. Y tiene en la realimentación 1 sobre S más 1. Realimentación negativa. Esto de acá es U de S. Y la salida vamos a llamarla Y de S. Ahí está pues el diagrama de bloques. Pregunta así rápida. ¿De qué orden es este sistema? ¿De qué orden es? Esta pregunta tal vez necesite un poco más de análisis, pero a ver, ¿qué dirían? Así a primera impresión. ¿De qué orden es ese sistema? De segundo orden, profe. Tercero dice Manuel. ¿Por qué, Manuel? No, pero yo dije de segundo. Ah, Que dijo el segundo. sí, profe. El Que de segundo. pronto, El pues, segundo. multiplicando. Bueno. Bueno, sí, Sí, multiplicando eso. Sí, la- multiplicando. las cosas, yo tendría la s elevado al cuadrado, pues. Seguro. O sea, si multiplica las dos de arriba, esto sí da al cuadrado, ¿cierto? Pero recuerde que la canónica, ¿cómo sería? La canónica sería, a ver, la trayectoria directa sería 10 sobre S por S más 1, ¿no? Solo queda en el numerador de esta equivalencia. Y abajo diría 1 más, ¿recuerdan? S por S más 1, pero multiplicado por ¿quién? ¿Y eso qué me va a dar? ¿Un polinomio de qué orden? Ah, sí, profe. Ah, De entonces es de la tercer tercera. orden. Sí, por esto no. Otra forma muy fácil de verlo en el diagrama de bloques directamente es que el orden es igual al número de integradores. Y en el dominio de Laplace, los integradores son las cosas que tienen S en el denominador. Esto es un integrador. A pesar de que tenga aquí un retardo, porque recuerden que en la transformada de Laplace, cuando aparece que se le suma algo, es porque en el tiempo teníamos como un exponencial o una cosa así, como un retardo, ¿no? Entonces, hay uno de esos acá, dos de esos acá, tres de esos acá. Entonces, significa que este sistema es de orden 3. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuántas variables de estado necesitamos para definir ese sistema en el espacio de estados? Dos. 3. Recuerden, el número de variables de estado es igual a el orden del sistema. La ecuación diferencial anterior era de orden 3 y necesitamos 3 variables de estado. El primer ejemplo tenía una ecuación diferencial de orden 2. Aquí está la ecuación diferencial de la que partimos. Entonces aquí les dije, es de segundo orden, entonces necesitamos 2 variables de estado. Entonces, este sistema, que claramente es de tercer orden, ya los acabo de convencer de eso, necesitamos 3 variables de estado. 3 variables de estado. Bueno, esas variables de estado en el dominio del tiempo se llamarían x1, x2 y x3, ¿no? De t, ¿no? Pero como estamos en el dominio de Laplace, pues vamos a llamarlas las mayúsculas, ¿no? x1 de s, x2 de s y x3 de s, ¿no? Recordando pues que estas variables realmente eran funciones del tiempo, ¿no? Solo que el de t pues no lo poníamos. ¿Sí? Algo como eso. Cuando estamos hablando de un diagrama de bloques a partir del cual vamos a ver la representación del espacio de estados, necesitamos definir cada... Bueno, recuerden esto, ¿no? Recuerden que si yo tenía un integrador, lo que le entraba al integrador era la derivada de la variable de estado.
Y lo que le salía era la variable de estado. Así, ¿no? A ver, que no se borra. Si estamos en el dominio de Laplace, entonces esto sería x de s. Bueno, a lo que voy con esto es que las variables de estado deben estar a la salida de los integradores. De las cosas que tienen una S abajo. Entonces, mis tres variables de estado van a estar ubicadas a la salida de los integradores. Por ejemplo, esta va a ser x1, esta va a ser x2 y esta de acá va a ser x3 de s. La posición en la que coloquen a x1, x2 o x3 es libre. Por eso, aquí también podríamos obtener diferentes representaciones del espacio de estado dependiendo de dónde se ponga x1 o x2. Si yo dije, por ejemplo, x1 es la salida de este bloque, x2 la salida de este y x3 la de este, pues eso me va a dar muy diferente, ¿no? Bueno, no muy diferente, pero sí me va a dar la posición entre filas y columnas de las matrices invertidas, depende de dónde las ponga. Entonces, miren dónde coloqué las variables de estado. Las coloqué a la salida de los diagramas de bloques que tengan, o de los bloques que tengan integradores. A la salida del bloque 1 sobre S, coloqué x1. A la salida de este 10 sobre S más 1, coloqué x2. Y a la salida de este 1 sobre S más 1, coloqué x3. ¿Está bien? Bueno, si estuviéramos en el dominio de Laplace, mire qué pasaría. Esto acá debería tener algo como 1 sobre S. ¿Le ingresa a quién? La transformada de x punto es S por x1 de S y la salida será x1 de S, ¿no? Esa pues es la facilidad de la función de transferencia. Recuerden que la salida se obtiene multiplicando, simplemente una multiplicación de la entrada por esto, ¿no? Entonces eso da x1. Bueno, entonces, recuerdan que nosotros necesitamos obtener las derivadas, ¿no? x1, derivada, x2 y x3 derivadas, ¿no? Para representar un espacio de estados. Pero como estamos en el dominio de Laplace, en el dominio de Laplace sería S por x1 de S, S por x2 de S y S por x3 de S, ¿no? Porque son las derivadas, pero en el dominio de Laplace es multiplicar por S, corresponde a derivar, ¿no? Esa pues es la necesidad. Bien, las ecuaciones las podemos armar a partir de esto. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero ver a quién es igual x1, x2 y x3 de S en función de todas las otras cosas que hay allí. Por ejemplo, lo que hay acá, ¿cómo llamarían ustedes a esa señal que hay ahí? Lo que entra al bloque 1. De acuerdo al punto, ¿qué le entra el punto suma? U de S menos x3 de S. Yo creo que esto debe ser claro, ¿no? X3 llega por negativo y se suma con U de S y pues ingresa acá, ¿no? Entonces, en este primer bloque, yo tengo que en el bloque 1, x1 de S es igual a ¿quién? Yo creo que voy a copiar este diagrama y me lo voy a llevar para abajo mejor. Para no tener que hacer ese zoom tan raro ahí que tal vez nos hace perder un poquito de... Voy a colocarlo por acá. Que no sé qué tanto gané porque eso me va a hacer... Bueno, voy a ponerlo ahí. Ahora sí. Lo paso por aquí una cosa que se... Ahora sí. Creo que aquí tengo espacio para hacer lo que quiero hacer. Entonces, en el bloque 1 tengo que x1 de S es igual a ¿quién? A U. Voy a quitar los de S, ¿no? Vamos a poner... Bueno, vamos a dejarlo así. U de S menos x3 de S y todo eso multiplicado por 1 sobre S. Es decir, la salida de ese x1 de S es igual a la entrada por el bloque. La entrada por el bloque. Eso lo saqué del diagrama de bloques. Lo mismo hago para x2.
¿A qué será aquí, igual x2? X2 es la salida de este bloque. Lo que entra, ¿cómo se llama? Lo que entra a ese bloque. Mírenlo. X1 de S. Y multiplicado por quién? Por este bloque. Da por 10 sobre S más 1. Entonces, X1 es lo que entra por el bloque y es la que sale. X2 es lo que entra por el bloque. Y de forma similar, ¿a quién será igual X3 de S? Y si me permito su ayuda. X2 X2 por 1 sobre S más 1. por 1 sobre S. ¿Sí? Lo que le entra es X2, mírenlo acá. Por esto es X3. Entonces miren eso detenidamente. Cuando esto termina de insertar la página, a ver. ¿Sí fue claro cómo saqué X1, X2 y X3 de S de allí? ¿Alguna duda? Este es el momento de las dudas, de las preguntas. Bueno, yo supongo que todo va como bien. No falta ninguna. Bueno, recuerden, yo necesito esto. Y aquí voy a volver sobre lo que ya les dije. Necesito x.1, x.2 y x.3, ¿no? O sea que necesito s por x1, s por x2 y s para que cuando aplique la transformada inversa tenga las derivadas. Entonces yo a partir de esas ecuaciones que les acabo de mostrar debo tener a quien es s por x1, s por x2 y s por x3. Eso es relativamente sencillo, es álgebra, ¿no? Por ejemplo, para obtener s por x1 simplemente esta s la paso aquí. Entonces, S por X1 de S es igual a ¿quién? A menos X3 de S más U de S. Lo único que hice pues fue cambiar el orden de estos dos, pero pasé a multiplicar la S y quedó allí, ¿no? Y ya tengo eso. Ahora, de la ecuación 2, pues puedo hacer lo mismo. Paso a multiplicar esto, pero pues aquí hay un 1, ¿no? Entonces esto me va a dar un poquito diferente. Sería, a ver, S más 1 por X2 de S sería igual a 10 por X1 de S, ¿no? Así. Pero yo puedo multiplicar estos dos. O sea, sería S por X2 de S más X2 de S igual a 10 por X1 de S. Entonces de ahí puedo despejar S por X2 de S será igual a 10 por X1 de S menos X2 de S. Yo lo único que hice fue pasar este a restar. Y aquí tengo a S por X1 y acabo de obtener a S por X2 de la ecuación 2. De forma similar, de la tercera ecuación, yo puedo tener S por X3 de S igual a X2 menos X3. Eso lo hice directamente. O sea, ¿qué hice? Pasé a multiplicar esto acá. Mira, S más 1 por X3 de S. Dejo a ese lado S por X3. Y el X3 que estaba acá lo paso al otro lado negativo. Y ya. Eso pues ya lo hice sin todos los pasos intermedios. Ahí están esas, ¿no? Ahora, la salida es... ¿Quién es la salida? ¿Lo ven? La salida es Y2 de S. Entonces, mi tercera ecuación es que la salida Y de S es igual a X2 de S. Por eso les digo que si yo hubiera puesto en diferente orden mis variables de estado, por ejemplo, X1 acá, X2 acá y X3 acá, mi salida sería X3, ¿no? O sea que cambia esto, ¿no? Aquí lo que me está diciendo el diagrama de bloques es que si esta línea es X2 es porque es la salida, ¿no? Y es X2. Bueno, ahora lo que voy a hacer, recuerden que la representación en el espacio de estados es una representación en el tiempo. No en el dominio de Laplace, es en el tiempo.
Entonces necesito aplicar la transformada inversa de Laplace. Cuando esto termine de guardar, a ver si me permite hacerlo. Ya había dibujado este ángulo y no pasó. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la transformada inversa de Laplace. ¿A qué llego con la transformada inversa de esta primera ecuación? Bueno, es la única que voy a hacer así completa. Transformada inversa de S por X1 de S igual a menos X3 de S más U de S. La transformada de eso inversa me da, transformada inversa de esto es una derivada, ¿no? Eso es. Por eso necesitaba S por X1, para que al hacer la inversa me apareciera la primera derivada. Y pues hago lo mismo con las otras. X.2, voy a omitir el de t. De X.2 que tengo, ¿no? ¿O de dónde se obtiene esta? Pues de la transformada inversa de esta, ¿no? Sería 10 por X1 menos X2. Y la tercera derivada, o la derivada de la tercera variable, que es esta, de aquí obtengo X punto, ¿cierto? De esta ecuación, sería X2 menos X3. Y la transformada inversa de Y de S es Y de T, será simplemente X2. ¿Lo ven? Por eso necesitaba llegar a S por X1, S por X2, S por X3. Y la transformada inversa de esta es esto. Y ahora ya necesito representar eso en las matrices, ¿no? A ver, X punto de T. Este sistema es de 3 por 3, o sea que esta matriz era de 3 por 3. Más. Solamente tiene una entrada. O sea que será aquí por U de T. Y Y de T. Recuerden que esto va multiplicado aquí por X1, 2, X3 más. Listo. Vamos con, a ver, ¿quién nos faltaba por aquí? Ingrid, ¿cómo sería la primera? Este número acá. Sería 0, 0. 0, menos 1. Y el otro. B, 1 y 0. 1. Solo 1. Sí, solo 1. Sí, BDT. Entonces el de menos 3 está acá. Y 1. Listo. Bien. A ver, ¿a quién más que haya por ahí todavía? Hugo. Hugo. Tenemos a Profe, Hugo por ahí. sería 10 10 menos 1 menos 1 y 0. y Y la 0, otra. Listo. Y 0. Fabián. Profe, aquí sería entonces 0, Sí. 1, menos 1 y 0. Menos 1 y 0. Bien. Y para la última, Michael. Michael Steven. Profe, daría 0, 1, 0 y 0. Y 0. Listo. Y la representación en espacio de estados a partir del diagrama de bloques. ¿Lo ven? No sé qué preguntas tengan. De nuevo, voy a mostrarles el proceso. Primero tenía que definir que el sistema era de orden 3. Entonces tengo 3 integradores. Por eso es de orden 3. Necesito 3 variables de estado. A la salida de cada uno de esos integradores defino una variable de estado. Y luego, de acuerdo a lo que me dicen las señales en el diagrama, defino las 3 cosas, ¿no? Aquí están. Por ejemplo, la primera variable de estado que es, esta es la transformada de la variable de estado, ¿no? ¿A qué es igual X1? A lo que llega al bloque
por el bloque, ¿no? Lo que llega al bloque por el bloque. ¿A qué es igual x2? A lo que llega que se llama x1 por el bloque. ¿A qué es igual x3? A lo que llega que es x2 por el bloque. Luego despejo para obtener s por x1, s por x2 y s por x3, simplemente de las ecuaciones, haciendo pues los arreglos necesarios. Ahora que ya tengo esas, hago la inversa. La inversa de s por x1 es x.1 menos x3 más u de t. La inversa de s por x2 es x2 punto, la derivada. 10 por x1 menos x2. Y la inversa de esto es la derivada de x3 igual a x2 menos x3. Y la inversa de esto es simplemente y igual a x2. Y ahora la representación con las matrices. Y eso es todo. Bueno, yo diría que es un poquito más fácil que a partir de la ecuación diferencial, aunque creo que tampoco hay ninguna diferencia. ¿Está bien? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Lo podrían hacer ustedes solos? Depende del ejercicio, profe. No, pero ¿por qué se condicionan ya? Bueno, mañana entonces veremos cómo usar MATLAB con esto y nos falta cómo pasar de función de transferencia al espacio de estados. O sea, ya hemos visto cómo pasar de diagrama de bloques, cómo pasar de ecuación diferencial, ahora nos falta cómo pasar de ecuación de función de transferencia al espacio de estados. Y con eso estaríamos listos para el innombrable. Ya saben cuándo es. Entonces, si no tienen más preguntas, yo con esto terminaría y espero mañana podamos estar en contacto de nuevo. Que tengan un feliz día. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.